Mi papá se volvió a casar 5 años después de que mi mamá muriera. Y odiaba a mi madrastra. Luego descubrí que era la mejor amiga de mi mamá en la universidad. Soy Elena, tengo 21 años, y necesito hablar sobre los cambios en mi familia durante los últimos años. Mi mamá murió cuando tenía 16, lo que fue muy difícil tanto para mi papá, de 48 años, como para mí. Siempre fuimos una familia muy unida, y perderla dejó un vacío enorme en nuestras vidas que no sabíamos cómo llenar. Pero antes de comenzar la historia, haga clic para suscribirse al canal para ver los videos más recientes y otros videos especiales en nuestro canal. Mi mamá había estado enferma por un tiempo antes de fallecer. Tenía a Lucas, lo que significaba que a menudo estaba cansada y con dolor. A pesar de eso, siempre encontraba tiempo para mí. Teníamos la tradición de hornear galletas juntas todos los domingos por la tarde. Incluso en sus días malos, se sentaba en la mesa de la cocina y me guiaba a través de las recetas. Esos son algunos de mis recuerdos favoritos. Mi papá fue increíble durante la enfermedad de mi mamá. Logró equilibrar su trabajo como arquitecto mientras cuidaba de mi mamá y estaba allí para mí. Recuerdo que se quedaba despierto hasta tarde ayudándome con la tarea después de pasar todo el día en el hospital con mi mamá. Era nuestra roca, y cuando mamá murió, se sintió como si nuestro mundo se hubiera desmoronado. Papá se sumergió en su trabajo, aceptando más proyectos que nunca. Creo que esa era su forma de sobrellevar la situación, de mantenerse ocupado para no tener que pensar en la pérdida. Yo me enfoqué en la escuela y en mis amigos, tratando de no pensar en el vacío que había en nuestra casa. Durante unos 5 años, éramos solo papá y yo. Teníamos nuestras rutinas. Yo cocinaba la cena los martes y jueves. Él se encargaba del resto de la semana. Veíamos películas viejas los sábados por la noche, las que a mamá le encantaban. No era perfecto, pero nos las arreglábamos. Entonces, hace aproximadamente un año, papá empezó a salir con alguien de nuevo. Yo estaba en mi segundo año de universidad en ese momento, viviendo en casa para ahorrar dinero. Conoció a Victoria, de 45 años, a través de un amigo en común del trabajo. Victoria tiene su propia empresa de marketing. Es inteligente y segura de sí misma, el tipo de mujer que llama la atención cuando entra a una habitación. Cuando papá me habló de Victoria por primera vez, traté de estar feliz por él. Sabía que probablemente era bueno que tuviera compañía de nuevo, pero se sentía mal, como si estuviera tratando de reemplazar a mamá. Habían pasado 5 años, pero para mí seguía siendo demasiado pronto. Su relación avanzó rápidamente. A los 6 meses de conocerse, papá le propuso matrimonio a Victoria. Me quedé en shock cuando me lo dijo. Le pregunté si realmente creía que eso era lo que mamá hubiera querido, lo cual ahora lamento porque pude ver cuánto lo lastimó. Me dijo que mamá hubiera querido que él fuera feliz y que Victoria lo hacía feliz de una manera en la que no lo había sido desde que perdió a mamá. La boda fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Estuve junto a la dama de honor de mi papá, pero realmente no estaba disfrutándolo. Podía ver lo feliz que estaba papá, como miraba a Victoria, pero lo único en lo que podía pensar era en mamá y en que ella debería haber estado ahí. Después de la boda, Victoria se mudó a nuestra casa. Intentó conectarse conmigo, siempre preguntando sobre mis estudios y mis amigos. Incluso me ofreció ayudarme a buscar prácticas en marketing si me interesaba, pero yo me mantuve distante. Era educada, pero pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación o fuera con amigos. Un día, como 2 meses después de la boda, Victoria y yo tuvimos una gran pelea. Había reorganizado algunos muebles en la sala, incluyendo mover una foto de mamá que siempre había estado en la repisa de la chimenea. Cuando lo vi, me enojé mucho. La acusé de intentar borrar a mamá de nuestras vidas, de tratar de ocupar su lugar. Victoria se veía sorprendida y dolida. Me explicó que solo estaba intentando que el espacio se sintiera como un hogar para todos nosotros, y que nunca tuvo la intención de reemplazar a mi mamá. Papá llegó en medio de nuestra discusión. Trató de calmarnos a las dos, pero yo estaba demasiado molesta y me fui a mi habitación. Más tarde esa noche, vino a hablar conmigo. Me recordó todas las maneras en que Victoria había intentado ser amable y comprensiva, y lo mucho que él se preocupaba por las dos. Me dijo que amar a Victoria no significaba que amara menos a mamá, y que había espacio en su corazón para ambas. Esa conversación me hizo darme cuenta de lo injusta que había sido con Victoria.
Al día siguiente, le pedí disculpas. Ella fue muy comprensiva. Tuvimos una larga conversación sobre mamá, y Victoria compartió algunas de sus propias experiencias con la pérdida. Había perdido a su padre por cáncer unos años antes de conocer a papá, así que entendía el duelo de una manera que yo no había imaginado. Desde entonces, he intentado ser más abierta con Victoria. No siempre es fácil, y todavía hay días en que extraño terriblemente a mamá y me siento resentida con esta nueva dinámica familiar, pero estoy trabajando en ello. Victoria ha sido paciente y amable, nunca presionándome más de lo que estoy lista para dar. Una cosa que ha ayudado es que Victoria me animó a continuar con la tradición de hornear los domingos. Ella no hornea conmigo, dice que es un desastre en la cocina. Pero siempre se asegura de que tengamos los ingredientes, y se sienta a charlar conmigo mientras horneo. No es lo mismo que era con mamá, pero es agradable a su manera. Victoria también ha sido muy solidaria con mi educación. Estoy estudiando ciencias ambientales, y siempre está interesada en escuchar sobre mis clases. Incluso me ayudó a prepararme para una gran presentación el semestre pasado, dándome consejos sobre hablar en público gracias a su experiencia en el mundo empresarial. Papá parece más feliz de lo que ha estado en años. Él y Victoria suelen salir en citas, probando nuevos restaurantes, yendo a exposiciones de arte. Es bueno verlo disfrutar de la vida de nuevo, aunque a veces me siento culpable por haber resistido su relación durante tanto tiempo. Aún lucho a veces con la culpa por cómo traté a Victoria al principio, por a veces disfrutar de su compañía y sentir que estoy traicionando a mamá. Culpa por el dolor que le causé a papá en lo que debería haber sido un momento feliz para él. Sé intelectualmente que mamá querría que todos fuéramos felices, pero emocionalmente, sigue siendo difícil. A veces hay momentos en que casi la llamo mamá, y luego me siento terrible, como si estuviera olvidando a mi verdadera mamá. Pero entonces recuerdo algo que mi tía me dijo en la boda. Me dijo que el amor no es un recurso finito, que abrir tu corazón a nuevas personas no disminuye el amor que tienes por los demás. Estoy tratando de aferrarme a esa idea. Supongo que estoy buscando consejos sobre cómo aceptar completamente esta nueva dinámica familiar. ¿Cómo puedo equilibrar el honrar la memoria de mi mamá con abrazar a Victoria como parte de nuestra familia? ¿Alguien más ha pasado por algo similar? ¿Cómo lo manejaron? Gracias por leer esta publicación tan larga. Se siente bien sacarlo todo. Actualización. Ha pasado aproximadamente una semana desde mi publicación original, y quería contarles un desarrollo bastante significativo en nuestra situación familiar. Ayer, papá me pidió que hablara con él en privado. Pude notar que algo andaba mal desde el momento en que entró a mi habitación. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. Inmediatamente pensé que algo le había sucedido a uno de nuestros familiares o quizás a uno de sus amigos cercanos. Pero lo que me dijo fue completamente inesperado. A Victoria le diagnosticaron cáncer. Al parecer, había ido a un chequeo de rutina hace unos días y encontraron algo preocupante. Después de una serie de pruebas, los médicos confirmaron que era cáncer. Lo detectaron relativamente temprano, lo cual es una buena noticia. Pero aún así, necesitará someterse a tratamiento. Quedé impactado. Victoria siempre había parecido tan vibrante y saludable. Va al gimnasio regularmente, come bien y siempre está llena de energía. Esto solo demuestra que el cáncer no discrimina. Papá estaba claramente luchando mientras me contaba la noticia. Su voz se quebró varias veces y pude ver el miedo en sus ojos. Ya ha perdido a una esposa y ahora está enfrentando la posibilidad de perder a otra. Fue difícil verlo así. Lo que realmente me afectó fue cuando papá me pidió ayuda. Dijo que Victoria iba a necesitar mucho apoyo en los próximos meses y que él no podría hacerlo solo. Me pidió que estuviera allí para ella, que ayudara más en la casa y, en general, que fuera una fuente de consuelo y fortaleza. Sentí muchas emociones encontradas. Parte de mí se sintió conmovida de que papá confiara lo suficiente en mí como para pedirme ayuda en este momento tan difícil. Otra parte se sintió culpable por todas las veces que fui frío o distante con Victoria. Y otra parte más sintió un extraño resentimiento. ¿Acaso no ya había perdido a una figura materna? ¿Ahora se esperaba que viera sufrir a otra? Pero al mirar el rostro de mi papá, viendo el dolor y la preocupación ahí, supe que tenía que dar un paso adelante. Cualesquiera que fueran mis sentimientos hacia Victoria, ella hace feliz a mi papá y siempre ha sido amable conmigo, incluso cuando no lo merecía.
Así que le dije a papá que haría todo lo posible para ayudar. Parecía aliviado y me abrazó con fuerza. Fue la primera vez que lo vi llorar desde el funeral de mamá. Después de nuestra charla, fui a buscar a Victoria. Estaba en el jardín, su lugar favorito en la casa. Cuando me vio acercarme, intentó poner una cara valiente, pero pude ver que estaba asustada. No sabía qué decir al principio. ¿Cómo consuelas a alguien que acaba de recibir una noticia que cambia la vida? Al final, solo la abracé. Probablemente fue el primer abrazo sincero que le he dado, y sentí que se tensaba de sorpresa antes de relajarse en él. Hablamos por mucho tiempo después de eso. Victoria me contó sobre su diagnóstico, el plan de tratamiento y sus miedos para el futuro. Admitió que tenía miedo, no solo por ella misma, sino por cómo esto nos afectaría a papá y a mí. Incluso se disculpó por interrumpir nuestras vidas con su enfermedad, lo cual me hizo sentir terrible por cómo la había tratado en el pasado. Le prometí a Victoria que enfrentaríamos esto juntos como familia. Le hablé de algunas de las cosas que aprendí cuando mamá estaba enferma, pequeños trucos para lidiar con las náuseas o la fatiga. Parecía agradecida por el consejo. Y por primera vez, sentí que realmente estábamos conectando. En los últimos días, la dinámica en nuestra casa ha cambiado dramáticamente. La tensión que solía existir entre Victoria y yo se ha disipado en gran medida, reemplazada por un propósito compartido: superar este momento difícil juntos. He estado ayudando más en la casa, asumiendo algunas de las tareas habituales de Victoria. También he estado investigando tratamientos contra el cáncer y grupos de apoyo en nuestra área. Se siente bien estar haciendo algo proactivo en lugar de solo preocuparme. Papá ha sido increíble en todo esto. Ha sido el pilar de Victoria, yendo a todas sus citas con ella y asegurándose de que tenga todo lo que necesita. Pero puedo ver el costo que le está cobrando. A veces lo sorprendo mirando al vacío con una expresión de puro terror en su rostro. En esos momentos, trato de estar allí para él, como él siempre ha estado para mí. Ayer encontré a papá en la cocina tarde por la noche, simplemente sentado en la mesa con una taza de café frío. Me senté con él y hablamos durante horas. Me contó cómo conoció a mamá, sobre sus primeros días juntos y lo asustado que estaba cuando ella se enfermó por primera vez. Dijo que pasar por eso con mamá lo había preparado, en cierto modo, para lo que estamos enfrentando ahora con Victoria. Pero que también lo hacía más aterrador, porque sabe lo mal que pueden ponerse las cosas. Compartí algunos de mis propios recuerdos de mamá, incluyendo algunos de los momentos difíciles durante su enfermedad de los que no había hablado mucho antes. Fue una conversación triste, pero también sanadora de alguna manera. Me sentí más cerca de papá de lo que me había sentido en años. Toda esta situación me ha hecho darme cuenta de lo insignificantes que eran mis resentimientos anteriores. La vida es tan frágil, y la familia, ya sea de sangre o por elección, es lo que más importa. Lamento el tiempo que desperdicié alejando a Victoria cuando podría haber estado construyendo una relación con ella. Hoy, Victoria tuvo su primera sesión de quimioterapia. Papá y yo fuimos con ella. Fue un día largo y agotador. Victoria fue valiente, pero pude ver lo asustada que estaba. Las enfermeras fueron amables y explicaron todo lo que estaba sucediendo, lo cual ayudó. Después de llegar a casa, Victoria estaba agotada. Le preparé un té de jengibre, algo que solía ayudar a mamá con las náuseas, y me senté con ella mientras descansaba. No hablamos mucho, pero se sintió bien simplemente estar allí para ella. Tengo miedo de lo que nos espera en el futuro. El tratamiento contra el cáncer es un camino largo y difícil, y no hay garantía sobre el resultado. Pero, curiosamente, también me siento esperanzado. Esta crisis ha unido a nuestra familia de una manera que nunca imaginé. A aquellos que comentaron en mi publicación original instándome a darle una oportunidad a Victoria, gracias. Sus palabras estuvieron presentes en mi mente. Tomé la decisión de comprometerme por completo a apoyarla durante esto. Y a quienes compartieron sus propias historias de familias mezcladas y pérdidas, gracias por ayudarme a comprender que es posible honrar la memoria de quienes hemos perdido mientras abrazamos a nuevos seres queridos. Actualizaré nuevamente cuando sepamos más sobre cómo progresa el tratamiento de Victoria. Por ahora, estamos tomando las cosas un día a la vez y enfocándonos en estar el uno para el otro. Si alguien tiene experiencia apoyando a un familiar en su tratamiento contra el cáncer, agradecería cualquier consejo que puedan ofrecer. *** actualización 2**
Ha pasado aproximadamente 2 meses desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas. Todavía estoy tratando de procesarlo todo, pero sentí que necesitaba compartir esto con ustedes. El tratamiento contra el cáncer de Victoria ha ido tan bien como se puede esperar. Ha tenido 2 rondas de quimioterapia hasta ahora, y aunque los efectos secundarios han sido duros, sus médicos son optimistas. Papá y yo nos turnamos para acompañarla a los tratamientos y ayudarla a manejar el impacto en casa. Durante este proceso, Victoria y yo nos hemos acercado mucho más. Hemos tenido muchas conversaciones nocturnas cuando no podía dormir debido a los efectos secundarios de la quimioterapia. Ella compartió historias sobre su vida, sus esperanzas y temores. Y yo me encontré abriéndome a ella también. Pero la semana pasada, algo sucedió que sacudió nuestra recién encontrada cercanía hasta la raíz. Estaba ayudando a Victoria a organizar algunos papeles antiguos en su oficina en casa cuando me encontré con un álbum de fotos que nunca había visto antes. Curioso, lo abrí. Y lo que vi dentro me dejó tambaleando. Había fotos de Victoria con mi mamá, muchas de ellas. Claramente eran buenas amigas, riéndose juntas en fiestas, caminando por las montañas, incluso una foto de ellas con toga y birrete en lo que parecía ser una graduación universitaria. Confronté a Victoria de inmediato. Se veía desconcertada cuando vio lo que estaba sosteniendo. Por un momento pensé que intentaría negarlo o inventar alguna excusa, pero en su lugar se sentó pesadamente en su silla y dijo, «Supongo que es hora de que sepas la verdad». La historia que me contó era casi increíble. Victoria y mi mamá habían sido mejores amigas en la universidad. Se conocieron durante la orientación de primer año y conectaron de inmediato. Fueron compañeras de cuarto durante los 4 años. Y, aun después de graduarse, permanecieron muy unidas. Victoria me contó algunas historias de sus días universitarios, cómo se quedaban despiertas toda la noche estudiando para los exámenes, alimentándose de café y comida chatarra. Cómo se iban de viaje durante las vacaciones de primavera, cantando a todo pulmón las canciones pop más cursis. Cómo se apoyaban mutuamente durante rupturas, problemas familiares y todos los altibajos de la adultez temprana. Incluso fueron damas de honor en las bodas de la otra. Victoria me mostró una foto que nunca había visto antes de ella y mi mamá con vestidos de damas de honor a juego, abrazadas y sonriendo para la cámara. Pero luego, la expresión de Victoria cambió, y me contó sobre el distanciamiento. Sucedió poco después de que yo naciera. No me dio detalles, diciendo que era algo entre ella y mi mamá, pero fue lo suficientemente grave como para que no hablaran durante años. Cuando mi mamá se enfermó, Victoria intentó contactarla para reconciliarse. Pero para entonces, mi mamá estaba demasiado enferma para recibir visitas de personas que no fueran familiares cercanos. Murió antes de que pudieran reparar su amistad, y Victoria dijo que es uno de sus mayores arrepentimientos. Después de la muerte de mi mamá, Victoria luchó con la idea de acercarse a mi papá. Quería ofrecer sus condolencias y apoyo, pero temía que fuera inapropiado dado su historial con mi mamá. Al final, decidió mantenerse al margen. Años después, cuando conoció a mi papá a través de un amigo en común, no se dio cuenta de inmediato de quién era. Para cuando lo descubrió, ya habían empezado a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Ella agonizó sobre si decirle o no a mi papá acerca de su conexión con mi mamá, pero finalmente decidió mantenerlo en secreto, temiendo que complicara las cosas. Estaba furiosa. Me sentía traicionada, no solo por Victoria, sino también por mi papá. ¿Cómo pudo no haber reconocido a la vieja amiga de mi mamá? Pero Victoria juró que mi papá no sabía. Dijo que ella y mi mamá se habían distanciado mucho antes de que mi papá apareciera en la escena, y que se veía bastante diferente ahora que en su juventud. No sabía qué creer. Parte de mí quería salir corriendo, no volver a hablar con Victoria nunca más. Pero otra parte de mí recordaba cómo ella había estado ahí para mí estos últimos meses, cómo me había apoyado durante mi duelo, a pesar de estar luchando contra el cáncer. Al final, salí de la habitación sin decir nada. Necesitaba tiempo para procesar esta revelación. Pasé los siguientes días evitando tanto a Victoria como a mi papá, tratando de ordenar mis sentimientos. Por un lado, me sentía profundamente herida y traicionada. Victoria había guardado este enorme secreto, alterando potencialmente el curso de la vida de nuestra familia. ¿Qué tal si mi mamá hubiera querido reconciliarse pero nunca tuvo la oportunidad porque Victoria no se acercó antes?
¿Qué tal si mi papá hubiera sentido de manera diferente acerca de salir con Victoria si hubiera sabido sobre su historia con mi mamá? Pero, por otro lado, no podía ignorar el cariño y la atención genuina que Victoria me había mostrado, especialmente desde su diagnóstico de cáncer. Las conversaciones nocturnas, las lágrimas y risas compartidas, la manera en que apoyó mis sueños y ambiciones, nada de eso se sentía falso o forzado. Después de días de lucha interna, decidí hablar con Dan. Le mostré el álbum de fotos y le conté lo que Victoria me había revelado. Para mi sorpresa, no estaba sorprendido. Se veía triste y un poco culpable, pero no sorprendido. Resulta que él sabía sobre la conexión de Victoria con mamá, pero no hasta que ya estaban saliendo en serio. Victoria finalmente le había confesado todo antes de que él le propusiera matrimonio. Papá dijo que al principio estaba enojado y dolido, pero después de mucha introspección, decidió que su amor por Victoria era lo suficientemente fuerte como para superar esa complicación. Se disculpó por no habérmelo dicho antes, diciendo que habían planeado contármelo juntos, pero nunca encontraron el momento adecuado. Luego, llegó el diagnóstico de cáncer de Victoria y les pareció que no era el momento para soltar otra bomba. Todavía estoy procesando toda esta información. Por un lado, entiendo por qué no me lo dijeron. Sé que no siempre fui la más receptiva con Victoria, y esta revelación tal vez habría causado una brecha aún mayor entre nosotras al principio. Pero también siento que tenía derecho a saberlo, no era solo sobre la relación de Victoria y papá, sino sobre mi mamá, mi historia, mi familia. Lo más extraño es que, de alguna manera, saber esto me ha hecho sentirme más cerca de Victoria, por las historias que compartió sobre mamá. Los pequeños detalles y recuerdos que solo una amiga cercana sabría. Me han dado una nueva perspectiva sobre mi madre que nunca tuve antes. Por ejemplo, Victoria me contó cómo mi mamá solía hornear en exceso cuando tenía exámenes importantes en la universidad. Al parecer, su dormitorio siempre estaba lleno de galletas y muffins durante la semana de finales. Eso me hizo sonreír porque heredé ese hábito de mamá. Siempre termino en la cocina cuando estoy estresada por la escuela. También me contó algunas de las peculiaridades de mamá que había olvidado o nunca supe. Como mamá siempre mezclaba las citas de películas, combinando frases de diferentes filmes en líneas sin sentido pero graciosas. O como tenía un talento secreto para hacer malabares que solía mostrar en fiestas para impresionar a la gente. Estas historias han hecho que mamá vuelva a sentirse real para mí. Durante mucho tiempo, la he visto como una figura perfecta, idealizada. Escuchar sobre ella como una mujer joven, con defectos, peculiaridades y hábitos tontos la ha devuelto a la vida de una manera que no había experimentado antes. No estoy segura de hacia dónde vamos desde aquí. La salud de Victoria sigue siendo la principal preocupación, y no quiero añadir más estrés durante su tratamiento. Pero también siento que necesitamos tener conversaciones serias como familia sobre la confianza, la honestidad y cómo seguimos adelante desde aquí. A aquellos que han seguido conmigo a lo largo de estas actualizaciones, gracias. Si alguien ha tenido experiencia con secretos familiares que salen a la luz, especialmente en el contexto de familias mezcladas, apreciaría mucho su perspectiva. ¿Cómo se reconstruye la confianza después de algo así? ¿Cómo se equilibra el dolor de haber sido mantenido en la oscuridad con el entendimiento de por qué se hizo? Actualizaré de nuevo cuando haya tenido más tiempo para procesar todo esto y para decidir cuáles serán los próximos pasos como familia. Por ahora, nos estamos enfocando en el tratamiento de Victoria y tratando de navegar esta nueva y complicada dinámica un día a la vez. Actualización 3. Han pasado unos 6 meses desde mi última actualización, y quería compartir cómo han progresado las cosas en nuestra familia. Primero, la buena noticia. Los tratamientos contra el cáncer de Victoria han sido exitosos. Su última exploración no mostró signos del tumor. Y aunque tendrá que continuar con algunos medicamentos y chequeos regulares, los médicos son optimistas sobre su pronóstico. El alivio que todos sentimos con esta noticia fue indescriptible. En cuanto a la dinámica familiar, ha sido un viaje de sanación y comprensión. Después del impacto de enterarnos de la conexión de Victoria con mi mamá, tuvimos muchas conversaciones largas y, a veces, difíciles como familia. Hablamos sobre la confianza, sobre las complejidades del duelo y cómo seguir adelante, y sobre lo que significa ser una familia. Victoria compartió más historias sobre su amistad con mi mamá. Algunas me hicieron reír, otras me hicieron llorar. Pero todas me dieron una nueva perspectiva de la mujer que me crió. Fue agridulce escuchar estas historias, pero también increíblemente valioso.
Una historia que realmente se me quedó grabada fue sobre un viaje por carretera que mamá y Victoria hicieron después de graduarse de la universidad. Condujeron por todo el país, acampando en parques nacionales y visitando atracciones turísticas peculiares. Victoria me mostró fotos de mamá junto a la bola de hilo más grande del mundo, sonriendo como una niña. Era un lado de mamá que nunca había visto antes, y me hizo desear haber tenido la oportunidad de conocerla como adulta, como amiga, además de como madre. Papá también se abrió más sobre su relación con Victoria. Me contó sobre su primera cita, lo nervioso que estaba y cómo Victoria lo hizo reír por primera vez desde que mamá murió. Dijo que enamorarse de Victoria no disminuyó su amor por mamá, sino que honró su memoria permitiéndole ser feliz de nuevo. En cuanto a mí, he estado trabajando en el perdón y la aceptación. No ha sido fácil y aún hay días en los que lucho con emociones encontradas. Pero he llegado a entender que la vida rara vez es blanco o negro, y que las personas pueden cometer errores sin ser malas personas. También he estado viendo a una consejera de duelo, lo cual ha sido increíblemente útil. Ella me ha ayudado a entender que mis sentimientos de traición y enojo eran válidos, pero que aferrarme a ellos me estaba lastimando más a mí que a nadie. También me ha ayudado a encontrar formas de honrar la memoria de mamá mientras abrazo mi relación con Victoria. Una cosa que realmente ha ayudado es que empezamos una nueva tradición familiar. En el cumpleaños de mamá, plantamos un árbol en su memoria. Este año, plantamos un manzano en nuestro jardín. Mientras cavábamos el hoyo, Victoria nos contó cómo una vez mamá intentó hacer un pastel de manzana desde cero en la universidad y fue un desastre tal que terminaron pidiendo pizza y comiendo las manzanas crudas. Todos nos reímos y, por primera vez, sentí que realmente éramos una familia, no dividida por secretos o dolor, sino unida por el amor y los recuerdos compartidos. También me he estado enfocando en mi propio futuro. Estoy en mi último año de universidad, estudiando ciencias ambientales. Victoria ha sido increíblemente solidaria, utilizando sus contactos profesionales para ayudarme a conseguir una pasantía con un grupo de conservación local. No pasa desapercibido para mí que hace un año habría rechazado su ayuda por terquedad. Ahora, estoy agradecido por su apoyo y orientación. Papá parece más feliz de lo que lo he visto en años. Él y Victoria aún tienen sus noches de citas, pero ahora a menudo me invitan también. A veces probamos nuevos restaurantes. Otras veces vamos a exposiciones de arte o festivales locales. Es lindo verlos juntos, ver cómo se equilibran y complementan mutuamente. En cuanto a mi relación con Victoria, ha tomado caminos que nunca esperé. Ella no está tratando de reemplazar a mamá, y yo no estoy tratando de verla como una figura materna. En cambio, estamos desarrollando nuestro propio vínculo único. Ella se ha convertido en una mentora, una amiga, y sí, en familia. Todavía tenemos nuestras sesiones de repostería los domingos, pero ahora experimentamos con nuevas recetas juntas en lugar de limitarnos a los viejos favoritos de mamá. Siento que es un buen equilibrio entre honrar el pasado y crear nuevas tradiciones. Sé que nuestro viaje no ha terminado. Aún tendremos desafíos por enfrentar en los días difíciles que vendrán, pero siento que ahora estamos en el camino correcto. Nos estamos comunicando de manera más abierta. Nos apoyamos mutuamente y estamos encontrando maneras de mezclar nuestro pasado y presente en un futuro que honra todas las partes de la historia de nuestra familia. A todos los que han seguido mi historia y ofrecido consejos y apoyo, gracias. Sus ideas y palabras de aliento han sido invaluables. Y a cualquiera que esté luchando con familias mezcladas, la pérdida o secretos familiares, espero que nuestra historia les brinde algo de esperanza. No siempre es fácil, pero con paciencia, comprensión y mucho amor, es posible construir algo hermoso incluso de las situaciones más complicadas. No sé lo que el futuro nos depara, pero estoy ansioso por descubrirlo. Por ahora, estoy agradecido por la familia que tengo, por los recuerdos de la madre que perdí y por el inesperado viaje que nos unió a todos.